Amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 31 de diciembre, sí, en el último día de este mes, de este año del Señor 2021. Pero bueno, seguimos estando en la octava de Navidad y agradecemos al Altísimo que se haya hecho hombre como nosotros, menos en el pecado. Asumió toda nuestra condición humana menos el pecado. Hoy en la liturgia celebramos la memoria de San Silvestre I. Ejerció su pontificado en la época en la que Constantino decretó la libertad para los cristianos, dando alto a las persecuciones. Construyó la antigua Basílica de San Pedro en el Vaticano y la primera Basílica de Letrán. Dicen que a San Silvestre le correspondió el honor de bautizar a Constantino, el primer emperador cristiano. Murió el 31 de diciembre del año 335. Pidamos pues la poderosa intercesión de este gran y humilde santo, San Silvestre Papa. Bien, tomamos para hoy el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por Él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante, puesto que escuchamos estas palabras que dice San Juan. A veces nos cuesta entender, sobre todo este prólogo de San Juan, es decir, la introducción del Evangelio de San Juan, que hoy hemos leído. Pues hay palabras un poquito teológicas, otras que no son muy entendibles, y nosotros nos preguntamos qué dice para nosotros el texto. Hay que recordar el contexto en el cual San Juan escribió. Él escribió para las comunidades del Asia Menor, es decir, aquellos que hablaban precisamente el griego de la koiné, el griego popular. Por lo tanto, pues tenía que adaptar su lenguaje a la mentalidad de su tiempo, y recordamos que desde épocas muy antiguas hasta la época de Jesús y más adelante, la filosofía ha influido en el mundo griego, y entonces pues San Juan debía hablar de Jesús como el logos. En griego, logos significa palabra, significa conocimiento. Aquel que es toda la palabra, es la palabra de Dios, es el conocimiento mismo, es el amor personificado. Y así es como San Juan empieza a hablar de Jesús, que ha venido al mundo, que brilla en la oscuridad. Así es, vino a dar testimonio. Él es la palabra verdadera, el logos, aquel que es la fuerza, el fundamento, el principio vital de todas las cosas. Él es Jesús. Y entonces San Juan por eso lo explica en palabras
que se adapten a la mentalidad de su tiempo, y por eso actualmente a veces cuesta entender un poquito a San Juan, pero no por eso dejamos de percibir el mensaje que Dios tiene sobre todo para nuestras vidas en el hoy de la historia. Importante saber cómo la palabra de Dios se hace lenguaje humano. Sí, Jesús mismo se hace nuestro propio lenguaje. Jesús se adapta a nosotros. Y por eso es que hoy nos debemos de sentir privilegiados, pues Jesús nos escogió para nacer de una manera humana tan auténtica, porque Él es verdaderamente Dios y también verdaderamente hombre. Hoy agradecemos a Jesús porque lo dice el texto de San Juan. Justamente en el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Si todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó. Miren qué interesante. Si hacemos la comparación de este texto con el texto del capítulo 1, versículo 1 del Génesis, en donde dicen: en el principio el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, y Dios empezó a formar todo de la nada, y vio Dios que las cosas estaban bien. Es precisamente similar al texto que hoy estamos tomando. Dios es el que crea. Jesús también estaba en ese momento de la creación. Claro que sí, ahí estaba el Logos, ahí estaba la palabra, ahí estaba Jesús presente. Y luego pues se hace carne, se hace uno como nosotros, semejante a nosotros, menos en el pecado. Jesús vino para la redención del mundo entero. ¿Qué sería de nosotros si observamos la muerte, si observamos el fin de la historia de nuestras vidas y no tenemos la capacidad de confiar en Dios, la capacidad de darnos cuenta que después de esta vida hay algo más, hay algo mejor, hay una vida eterna, una vida nueva que nos espera? Por eso Jesús ha venido al mundo para darnos consuelo y esperanza. Jesús viene a mostrarnos a Dios en todo su esplendor. Jesús entonces se hace hombre y habita entre nosotros. Se hace como tú, se hace como yo y nos ama tal y como somos. Jesús por eso nos entiende perfectamente bien, porque se hace uno como nosotros, menos en el pecado. Jesús comprende nuestra naturaleza, comprende nuestra debilidad, comprende nuestras fragilidades y caídas, y Él nos levanta, nos restaura, nos bendice, nos cura, nos limpia. Así es Jesús nuestro Señor. Él es el Logos, la palabra de quien San Juan habla el día de hoy en el texto que acabamos de meditar. Bueno, pidámosle a Jesús, pidámosle a nuestro Señor entonces que nos dé la sabiduría para seguir guiándonos, que siga siendo nuestro libertador, que siga ayudándonos a enamorarnos locamente de su reino. Así es, a sabernos amados gratuitamente por Él, y que nunca falte para nosotros lo necesario. Esto pidámosle hoy a Dios nuestro Señor, que en la cotidianidad de nuestra vida siempre se manifiesta y siempre nos bendice y siempre está a nuestro lado. Hoy también, para finalizar, bueno, pues tomamos el texto del Papa Francisco al respecto de la palabra que hemos escuchado hoy. El Verbo, dice el Papa, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Los hombres hablan mucho de la luz, pero a menudo prefieren la tranquilidad engañadora de la oscuridad. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, dice el Papa, Juan 1:11. Porque este es el juicio, que la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. Quien obra el mal, dice el Papa, odia la luz. Por eso debemos obrar el bien, aceptar la luz en nuestras vidas, para que nosotros seamos los primeros testigos de esa luz. Somos como el sol y la luna. El sol evidentemente es Jesús, que brilla con luz propia. Nosotros somos como la luna, que reflejamos en nuestras vidas, si es que hacemos las cosas bien, la luz misma de Cristo Jesús, para que los demás no se encuentren en oscuridad. Ojalá que sigamos obrando de esa manera, sobre todo en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde, y que gocemos de la fiel custodia de San José, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Les invito para compartir este audio, le den clic a la campanita de las notificaciones en el YouTube y hasta mañana.